¿Nadie te entiende? ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Cientos de niños y jóvenes han abandonado este año las aulas de escuelas y universidades en Nicaragua por múltiples factores relacionados con la convulsión política del país, lo que ha activado las alarmas en un sector educativo con varios indicadores en rojo, tomando en cuenta que la educación es uno de los principales derechos humanos, entre ellos el 6% constitucional que se le entrega a universidades públicas y algunas subvencionadas. Representantes del CENIT se manifestaron al respecto. Sí, definitivamente el futuro de la educación y sobre todo universitaria en este país es incierta. Es incierta por las decisiones que se han tomado recientemente, de tal manera que aquí ha habido esfuerzos claros por parte del gobierno de partidizar la educación en este país. Asimismo, en este momento hay muchísimos temores, hay mucho miedo, mucha incertidumbre de los jóvenes de regresar a los recintos universitarios, porque estos no son seguros, estos no garantizan ningún tipo de seguridad. Incluso tenemos conocimiento que en León se ha creado una especie de seguridad interna que son básicamente los paramilitares, ahora llamados parte de la seguridad del recinto universitario. Lo mismo está sucediendo en otros recintos como en Managua, de tal manera que eso, lejos de garantizar un ambiente académico marcado por, la certidumbre, lo que te genera es mucho temor. Los estudiantes no quieren regresar, tienen miedo a que los capturen dentro de los recintos, tienen miedo a que sean entregados a paramilitares o que sean trasladados, al Chipote. Hay también represalias en este momento que de ninguna manera abonan a que esto se distensione. Estamos hablando de maestros despedidos, estamos hablando también de estudiantes que han denunciado ante el CENIT que sus registros académicos han desaparecido, es decir, que aparecen ante la universidad como que no son estudiantes universitarios, no existen porque lo han borrado los registros académicos. Esas denuncias nosotros las tenemos especialmente de León. Definitivamente las universidades en este momento se han convertido en lugares de inseguridad, en lugares que no garantizan ningún tipo de seguridad ni certidumbre para los estudiantes universitarios. Y eso obviamente violenta el derecho a una educación de calidad. En los últimos meses se han dado a conocer ciertos datos sobre la situación de la educación en Nicaragua, entre ellos la suspensión de clases en diversas universidades. En pocas semanas, cifras nos han desnudado y han dejado al descubierto la realidad de nuestro sistema educativo, sus falencias, y nadie ha dicho nada. ¿Acaso la educación dejó de ser la base en la cual se construye un país? Frente a los crecientes problemas de inseguridad y pérdida de poder adquisitivo, la escalada de la violencia política y aumento de la polarización, ¿qué clase de país estamos construyendo? ¿Qué clase de profesionales estamos formando? ¿Y qué está sucediendo con nuestros jóvenes? Al fin y al cabo son el futuro de un país que lucha por no desmoronarse. Con imágenes de Lenín Castillo, en Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán, por esa introducción a este segmento de debates y soluciones. Lo cierto es que la afectación en nuestro país, sobre todo a la comunidad universitaria, es bastante notoria y se traduce a muchísimos aspectos, entre ellos pues el tema del 6%, que han dicho las autoridades que lo van a restituir a partir del mes de agosto, pero las afectaciones ya están. Y hoy queremos hablar de ese tema tan interesante con nuestros invitados, quienes ya están con nosotros en nuestro segmento de debates y soluciones. Le invitamos, como siempre, a que usted marque el 2222-7808 y con todo respeto pueda darnos esa opinión, que para nosotros todas las opiniones son válidas, todas las opiniones son bienvenidas. Yeltsin. Emprendemos, Jocelyn, desde ya este segmento. Ustedes están viendo a nuestros invitados. Luis Andino, él es presidente nacional de UNEM, así como Iris Valeria Cruz, presidenta UNEM del recinto universitario Rubén Darío de la UNAM Managua. Y por supuesto, tenemos al abogado Eduardo Mejía. Con ellos vamos a conversar sobre esta situación. Recuérdese que hace poco tiempo se hablaba sobre el 6%, ¿no? Se hizo un plantón porque los estudiantes, pues en su momento tenían en cuenta que esto no iba a ser entregado en tiempo y forma a las universidades públicas y
universidades subvencionadas, ¿no?, que reciben parte de este 6%. Luego, el CNU estableció bajo un comunicado que esto se iba a entregar de forma pues, normal a las universidades. Luis, bienvenido. Valeria, doctor Mejía, bienvenidos. Iniciemos, por favor, Luis. Nosotros, como todo el mundo sabe, el 6% se ha estado entregando en tiempo y forma a todas las universidades. Lógicamente hubo una afectación en estos momentos, en los 3 meses de crisis que ha habido el país, provocado por grupos terroristas que afectaron a las universidades y lógicamente a la recaudación de fondos. Sin embargo, como vos lo decías, el CNU ya mencionó y dijo que se les ha entregado el 6% a las universidades privadas, que es la que hacían falta. Bueno, en este caso hemos tenido en notorias ocasiones que a través de las publicaciones de comunicados, incluso universidades como la Universidad Centroamericana han dicho que no se les ha entregado ese 6% y ellos lo traducen a una clara represalia del gobierno, es lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero pues ante esto ya hay un comunicado donde dicen que en agosto se va a normalizar precisamente por la situación financiera. Ahora bien, hay otras afectaciones de las que ustedes también nos pueden hablar y en el caso de esto ¿qué pueden decir ustedes respecto a esto de que dicen que es una represalia y que no solamente la Universidad Centroamericana y que no solamente las represalias van en el orden del 6%, sino también en cuanto a despidos? Este gobierno es el gobierno que ha respetado más la ley de autonomía de la institución de educación superior. Recordemos que la ley 89, que popularmente la conocemos, es creada en el tiempo de la revolución, es una heredada de la revolución, la misma ley. Si ustedes se ponen a leer la ley 89, ustedes se dan cuenta que enmarca de que es hecha en el tiempo de la revolución. Entonces, este es un gobierno responsable que tenemos y ha entregado el 6% como está establecido en la ley. Es un gobierno que respeta, por eso el movimiento estudiantil no se ha manifestado en los últimos 10 años, 11 años no se ha manifestado en defensa de ese 6%, como miles de jóvenes universitarios antes del 2007 se manifestaban para exigir su derecho a estudiar. Valeria, quiero que hablemos un poco acerca de exactamente la cantidad económica que representa ese 6%, porque todos escuchamos 6%, 6%, y hay ambigüedades y vacilaciones por parte de los estudiantes y la misma población. ¿Cuánto es la cantidad que representa para la UNAM Managua ese 6%? Mira, el 6% entregado no de manera pareja en todas las universidades. Las que más reciben del 6% es la UNAM León, la UNAM Managua, efectivamente, porque son las universidades más grandes del país. Sí. También reciben dentro de esta la Agraria, una de las universidades más grandes. Las universidades subvencionadas, estamos hablando de la UPOLI, la UCA, estamos hablando de la UCACSE. Entonces, dentro de la tabla del 6%, estamos hablando de 5.250 millones de córdobas al año. 5.250 millones de córdobas al año. Representa el 6% actualmente. Yo estuve leyendo un poco acerca de esto y se establece que en muchas ocasiones de no completarse esto en dinero en efectivo, hay como diferentes elementos para poder colaborar con la universidad. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, recordemos que las universidades privadas son autofinanciadas, o sea, reciben por aranceles matrícula, ese es su fondo. En el caso de las universidades públicas y las universidades comunitarias, cuando hablo de las universidades públicas, estoy hablando de la UNAM Managua, UNAM León, la UNI, la Agraria, la Vico y la Huracán. Son universidades meramente públicas. Esas dependen directamente de los fondos que el Estado les otorga, el 6%. Mientras que las universidades subvencionales dependen de los aranceles, de los cobros de programas de posgrado, diplomados que tienen. Entonces, ellos pueden mantenerse aún sin el 6%, porque supuestamente ellos han informado de que ese 6% va directamente a los estudiantes. Entonces, ellos podrían aún sobrevivir sin el fondo del 6%, pero las universidades públicas, donde el 6% significa el mantenimiento de la infraestructura, el pago de los trabajadores docentes y administrativos, que los estudiantes gocen de las becas que conocemos, de alimentación, de hospedaje, que gocen también de un ambiente sano, saludable, como es el caso de las universidades públicas que estamos hablando. Entonces, esas universidades sí dependen directamente del 6%. Bueno, en el caso de la UCA particularmente, en los comunicados y en las entrevistas que se han brindado, lo que han dicho estudiantes es que precisamente por ese 6% se ha suspendido a algunos de los colaboradores de esta universidad y que no han evaluado hasta el momento el quitar las becas, porque hay un porcentaje de estudiantes que va becado a esta universidad, pero que sí la afectación es bastante notoria. ¿Qué comentario merece eso? Sí, lo que pasa es que el sistema de la UCA es muy diferente al de las universidades públicas. Como lo decía Luis, efectivamente las universidades públicas dependen meramente del 6%. A través del comunicado que realiza la UCA, ellos dan
entrever de que el 6% ellos lo utilizan para el pago de sus trabajadores. Caso contrario, las universidades públicas, que en la mayoría está destinado para programas de becas. Entonces, realmente la afectación vino a través de la crisis que estamos viviendo, pero el comunicado se dio antes del plantón que ellos realizan, en el que se dice de que no se les va a quitar el 6%, porque yo estoy segura de que, y una de las prioridades de este gobierno precisamente, que la educación gratuita y de calidad llegue a todos los estudiantes. Entonces yo creo de que hubo ahí una manipulación a través de algunos estudiantes para que realmente estos se volvieran a levantar, porque como han tenido poca convocatoria, entonces utilizaron este tema realmente para que se exacerbara, entonces, según ustedes, ¿verdad? Queremos conversar con un experto del derecho, Jessy, sobre este para tema hablar también. sobre específicamente la ley, ¿no? La ley de la cual estamos hablando hoy y que ha causado en este poco tiempo un revuelo para los estudiantes y las mismas autoridades universitarias, como es el caso. Bueno, tenemos una llamada antes, Eduardo, de tu intervención para que nos expliques legalmente cómo debe ser distribuido este porcentaje destinado a universidades, tanto públicas como subvencionadas. Entiendo que la UCA recibe un 5%, un porcentaje diferenciado a las demás universidades. Son varias las que reciben y que son miembros del CNU. Tenemos la comunicación y luego hablamos contigo. Buenos días, Buenos escuchamos. días. Buenos días. Quiero felicitarlos siempre por los participantes que ponen. Muchas gracias. Quería preguntarles ahí a Luis y a Iris, ¿cuántos años tienen de estar estudiando en la universidad? Y quiero saber de qué año entraron y en qué año van a salir, pues, porque yo los conozco a ellos. Y no sé por qué no quieren dejar, pues, las universidades. Ya es tiempo para que trabajen, sean autosuficientes, creo. Y pues, felicidades, muchachos, sigan adelante. Gracias. Sí. Bueno, su respuesta, chicos. Realmente, gracias por haber llamado y por haber tocado este tema, ¿verdad? Antes de contestar, quiero decirle de que la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua tiene estatuto y reglamento. Y para ser presidente de un recinto universitario, no dice el reglamento que tengo que ser estudiante ni de primera carrera, por ejemplo, porque en el caso de nosotros somos estudiantes de segundas carreras, él está estudiando una maestría, yo estoy estudiando un posgrado, entonces los años que estas personas dicen que nos han visto en la universidad han sido realmente bien aprovechados. No es que yo soy estudiante de primer año y tengo, por ejemplo, 6 o 7 años de estar en la universidad. Estoy estudiando mi segunda carrera, he sacado diplomado, en este caso él tiene segunda carrera, está estudiando una maestría. Entonces, hay muchas personas que realmente no nos conocen y son las personas externas a la universidad que dicen, yo esa persona la vi en tal año, por ejemplo, pero no dicen realmente, antes estudiaba una carrera, ahora está estudiando otra. Esto es parte de la campaña que realizan algunas personas para desprestigiarnos y para deslegitimizarnos dentro de las universidades. Debe un dirigente estudiantil, y lo pregunto con conocimiento de causa, vos lo sabes muy bien, Luis, debe un estudiante universitario mantener un promedio, ser un estudiante fructífero, ¿no? Que proponga, que dé a la universidad para poder estar en el cargo que hoy ustedes tienen. De hecho, hay parámetros y se eligen, me imagino. Explícanos un poco eso para la gente que dice el primer compromiso que debe tener los miembros de la UNEM es el compromiso con los estudios, con el estudio. En mi caso personal, para reforzar un poco lo que decía la compañera Iris, yo soy licenciado en Diplomacia y Ciencias Políticas, estoy estudiando la segunda carrera en Derecho y estoy estudiando una maestría de Antropología y Liderazgo Social en UNAM Managua. No necesito yo estarles diciendo o estar publicando mi título académico, estar diciendo en qué nivel académico estoy, ¿verdad? Porque eso lo conocen mis compañeros, es una realidad y el que esté interesado puede ir a corroborar a la universidad o a entrevistar a algunos compañeros míos en mi aula de clase o en mi maestría y también de mi título. Si alguien está interesado en saber también mi nivel académico, puede contactarme personalmente, ¿verdad? Pero efectivamente tenemos estatutos y reglamentos, no establecen ni edad, porque también hemos visto que algunos compañeros, por ejemplo, en la marcha del 23 de julio, se burlaban de un compañero adulto que sacaba una banderita de UNEM. Mire, ese compañero es un estudiante de Derecho de la Noche. ¿Quién ha dicho que para ser estudiante universitario tenés que tener 16, 17 años?
Si la universidad es la universidad de todo el pueblo de Nicaragua y entrar sin importar la edad, distingo político, credo religioso, ¿verdad? Y si ustedes van, el que me esté escuchando, sabe también que si van a la noche, van al sabatino, van al dominical, son personas adultas, sobre todo en segunda carrera, profesionalizándose. Todo el sistema de educación, por ejemplo, nuestros maestros de la secundaria y primaria, siguen profesionalizándose en la universidad. Entonces, de esa manera, tenemos que aclarar y ser conscientes que nuestras universidades, sobre todo las universidades públicas, no son universidades elitistas que va dirigido para un segmento de la población. Son universidades para todo el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Sin distingo de edad, de opción política, credo religioso. Y sobre todo, en el caso de las universidades públicas, reciben a estudiantes de todos los lugares y rincones del país y de todos los colegios públicos y privados. No somos como las universidades, por ejemplo, que hemos cuestionado nosotros, como la UCA, que recibe estudiantes solo de universidades privadas, perdón, de colegios privados. Si vos sabes que vos estudiaste en la UNAM Managua, principalmente su base social es de colegios públicos, que tiene un porcentaje también para colegios privados. Esa es una de las situaciones que nosotros desde el CNU estamos discutiendo, porque la UCA, por ejemplo, solo recibe estudiantes de colegios privados. Bueno, Luis, tenemos una consulta. Sí, antes de la consulta vía telefónica, quiero que, posterior a la llamada, me recordés, por favor, cuál es el objetivo o la misión que tiene el movimiento estudiantil en pro de los estudiantes. Eso lo vamos a recordar porque hay cierta ambigüedad por parte de la población. Antes de la llamada telefónica. Buen día. Buenos días. Sí, Hola. buenos días. Sí, adelante. Buenos días. Voy a sacar rápidamente dos puntitos y quisiera que los compañeros de UNESCO pongan atención en esto. Uno, llama la atención las famosas protestas que iniciaron en la UCA y esta universidad en lo absoluto fue dañada. Y las universidades como la UNAM, en su mayoría, y la UNI, fueron las más afectadas por personas que ni siquiera son estudiantes. Que pongan mucho ojo en esto. Y segundo, en la UNAM León, grupos de los pacíficos supuestos no están dejando entrar a estudiantes. Esto está en todas las redes, en WhatsApp, en Facebook, y les pido a los periodistas de Canal 10 que por favor sean objetivos y se informen. Son ustedes, los pacíficos, que no están dejando ejercer el derecho a la educación. Ya estamos cansados, madres, padres de familia y estudiantes que no dejan a los estudiantes pobres que necesitan estudiar. Muchas gracias. Señora. La respuesta sencilla a lo que dijo la ciudadana de ser objetivos, aquí está la objetividad. Así es. Parte del movimiento estudiantil, de los que están siendo atacados, hoy tienen el privilegio de estar en este medio de comunicación independientes, aunque muchos lo duden, pero es un medio independiente, y hoy ellos se vienen a hablar acerca del 6%. Y recordemos que en el caso de Luis... Yo sí quiero, Jessy, antes de pasar por Luis, Luis, contestarle algo a la amiga. En alianza, está en el diálogo nacional como parte del gobierno. Aquí lo tenemos. A nuestra amiga televidente que nos llamó, sepa, entiéndalo, compréndalo, aquí nos tildó de pacífico. Aquí Jocelyn Medrano o al menos los periodistas de Acción 10 no se han identificado como pacíficos, como progobierno. En mi caso personal, yo no me he identificado con ninguno de los dos sectores. No es la misión de un periodista hacerlo. Nosotros nos limitamos a hacer las preguntas, a reflejar lo que dice un sector y lo que dice otro. Así que usted no me puede decir a mí que yo me he identificado como pacífica o como de otro sector en medio de toda esta crisis sociopolítica y económica que enfrenta el país. Hemos llevado hasta ustedes la información y nuestro compromiso siempre, en la medida que las autoridades nos lo permitan, es tener a los dos sectores sentados aquí en este segmento de debates y soluciones en Acción 10 en la mañana. De hecho, hoy, después de la pausa comercial que hacemos siempre para dividir este segmento, van a estar estudiantes de la coalición universitaria, quienes son miembros también en el diálogo nacional. Ahí está la imparcialidad, ahí está la objetividad, ahí está que no nos parcializamos de un lado ni de otro. Sí es cierto, a veces no pueden estar todas las autoridades de gobierno que nosotros deseáramos que estuviesen, no porque nosotros no lo permitamos, sino que tal vez su agenda no los permite o sus orientaciones superiores no lo permiten, pero aquí siempre estamos abiertos y no es la primera vez que lo digo. Ya van como 15 ocasiones que lo repito, lo reitero y siempre con toda la paciencia del mundo voy a contestar eso porque es nuestra verdad, es la verdad nuestra y usted lo puede contactar por entrevista y con programas como el día de hoy. Efectivamente. Y de cara a eso, queremos felicitar a ellos por estar acá, ¿no? Dando la cara en cuanto a las
diversas interrogantes. Que y la tiene invitación siempre va a estar abierta para ustedes como UNEN, pero yo para complementar un poco de las llamadas y algunas inquietudes que han existido antes de que Eduardo le demos la palabra, ¿verdad? Quiero preguntarles un poco acerca de lo que han dicho algunos estudiantes de la UNAM Managua respecto a UNEN en específico, porque hay una clara división entre el gremio. Unos los tildan a ustedes como que no están respondiendo a lo que realmente deberían de hacer, otros evidentemente dicen que están haciendo un buen trabajo como UNEN, y quiero leerte lo que aparece en un diario nacional. Dice: un estudiante que pidió el anonimato explicó que la propuesta de quitar las becas a los de la UNAM Managua fue de la UNEN en una reunión. Eso es una represalia que ha tomado el gobierno. ¿Y qué responden ustedes ante esta aseveración? Mira, para comenzar, el Consejo Universitario ha tenido varias sesiones, en ninguna de estas se ha tocado el tema de quitar las becas a las universidades. Te vuelvo y te reitero, una prioridad de este gobierno precisamente que las becas lleguen a los estudiantes y a los más necesitados. Entonces yo creo que esto es parte siempre, ¿verdad?, de las personas que tratan de llevarnos por otro rumbo y de tratar de manipular a los estudiantes. No se va a quitar las becas, el programa de becas dentro de la universidad. Viático de alimentación. Todo va a seguir. Lo que pasa es que lo que ha habido hasta el momento, obviamente por la crisis que ha habido y por la destrucción que recibió la UNAM Managua, no estamos en clase, ¿verdad? Que eso es una de las mayores afectaciones que nosotros como estudiantes y a los demás, pues estamos exentos a eso. ¿Por qué? Porque prácticamente la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua fue dañada en su totalidad por algunos estudiantes y la mayoría por personas ajenas a esta universidad. Es decir, que si fuera por parte de UNEN, además de garantizar estos derechos, según lo que ustedes han expresado en este momento, ya estarían reanudando las clases. Hay universidades privadas que ya lo han hecho, y precisamente hoy por eso yo le puse al tema todas las afectaciones que ha recibido la comunidad universitaria con esto de la crisis que enfrentamos, porque lo del 6% no es la única afectación. Recordemos que la UNEN tiene 104 años de historia. Ahorita el 15 de septiembre cumplimos los 104 años de historia. Sí. Estamos presentes en todas las universidades miembros del CNU, con excepción de la UCA, ¿verdad? La UNEN a través de la historia ha sido la más firme defensora de los programas de becas de bienestar estudiantil para todos los estudiantes universitarios, y además está en nuestro estatuto y nuestro reglamento, es el quehacer del movimiento estudiantil. Si no, prácticamente no existiéramos. Defender a los estudiantes, defender sus programas de becas, y sobre todo tomando en cuenta que este gobierno ha sido el que más ha respaldado estos programas de becas, porque no han sido solo los programas de becas que emanan del 6%. Recordemos que tenemos otros programas que son financiados directamente por el Estado. Hace unos cuantos años, por ejemplo, teníamos la beca ALBA. Muchos estudiantes fueron beneficiados con ese programa de beca. De tal manera, como lo que decía la señora en León, nosotros condenamos que grupos ajenos a la universidad estén tratando de desestabilizar la universidad, están llegando diario al portón del campus médico de la Universidad de Medicina, provocando, humillando. En las redes sociales podemos ver, están humillando, vulgareando a muchos estudiantes porque no salen, según ellos, a protestar, ¿verdad? Hemos iniciado clases en las universidades de la costa caribe nicaragüense, estoy hablando de la Vícula, Huracán, hemos iniciado clases en la UNAM León, las universidades públicas, efectivamente, la UNA y la UNAM Managua, la sede de la UNAM Managua en Carazo, la UPOLI, fueron destruidas totalmente. Después de nosotros vendrá otro compañero que es el culpable, que estuvo dentro de la UPOLI, por ejemplo, y que sabemos y que el país entero pudo ver de que desde ahí saquearon la universidad, incluso no dejaron ni pupitre. Los estudiantes de la UPOLI en su momento van a exigir justicia para que paguen esos compañeros que destruyeron y saquearon y asesinaron personas dentro de los campus médicos, perdón, de los campus universitarios nuestros. Todo el país sabe que dentro del UPOLI, dentro de la UNAM Managua, operaban bandas delincuenciales con algunos compañeros que aquí mismo, después que nos vayamos nosotros, van a estar también, que ahí hacían asaltos, delincuencia, drogadicción, violaban personas. Entonces, de esa manera, nosotros hemos venido en nuestras marchas exigiendo justicia. ¿Y hay pruebas de todo esto? Hay pruebas, claro que sí, hay pruebas. Ellos mismos se daban la tarea de estarlo publicando en las redes sociales, por ejemplo. Tenemos un mensaje que quiero leérselo, porque nuestros televidentes siempre nos están escribiendo. Pregunte, por favor, Jocelyn, me dicen qué tan cierto es que la UDM recibe parte del 6% y que está dentro de estas universidades que son beneficiadas cuando es en realidad una universidad privada. ¿Ustedes tienen información? Solo son 10 universidades que reciben fondos del 6%, como lo establece la ley 89.
Estamos hablando de Lucache, en Estelí, la UCA, la UPOLI, la UNIAC, que es la Universidad de Ríos, que esas son las 4 universidades privadas. Estamos hablando de las 6 universidades públicas, Huracán, VIC, UNAM Managua, UNAM León, UNI y la Agraria. Tengo mensajes que han llegado a nuestra página, aparecemos como Noticieros Acción 10, también puede buscarnos en mi página personal como Yeltsin Espinosa Reyes. La pregunta es dirigida a vos, Luis. Dice, ¿UNEM hoy está de parte del gobierno o de parte de los estudiantes? Recuérdese que el 6% el gobierno no lo da por su bondad, sino por un derecho que tienen los y las estudiantes de Nicaragua. Que dejen la postura de ellos de una vez sentada, aunque ya los hemos visto defendiendo al gobierno en el diálogo nacional. La UNEM es el gobierno estudiantil, representa a todos los estudiantes sin distingos políticos, credos y religiosos, ¿verdad? Yo tengo una ideología política como cualquier estudiante o cualquier ciudadano nicaragüense que está. Entonces, que me diga un estudiante, además lo podemos poner, que lo escriba ahorita mismo, si en la UNEM, nosotros que hemos estado en la UNEM, o uno de los dirigentes estudiantiles a nivel nacional, le hemos preguntado por defender sus derechos, su situación académica, su situación jurídica, o porque tiene problemas de beca, o le hemos apoyado con alguna beca, que me diga si le hemos preguntado su orientación, su ideología, perdón, política, que me lo diga, ¿verdad? De tal manera, nosotros hemos sido claros. La UNEM en su estatuto dice que somos una organización apolítica. Por eso yo le digo, es un gobierno que representa a todos los estudiantes matriculados en la educación superior, incluso a los estudiantes universitarios de las universidades privadas que nos están cuestionando, de otras universidades que no son miembros del CNU. Pero entonces, hemos sido claros nosotros que este ha sido el único gobierno desde que se creó la ley 89, que casualmente es este gobierno que crea la ley 89, ¿verdad? Ha sido el único gobierno, y eso lo tenemos que reconocer, es evidente, ha sido el único gobierno que ha respetado el 6%. ¿Por qué no vamos a defender eso? ¿O por qué vamos a irnos a manifestar nosotros en contra de un gobierno que no está respetando nuestros derechos de estudiar? Por ejemplo, este ha sido, y vuelvo a remarcar, el único gobierno, desde que se creó la ley de autonomía en las instituciones de educación superior, que él la propuso cuando fue gobierno en los años 80, ¿verdad? Que ha sido el único que ha respetado la entrega del 6%. De manera que imagino ustedes van a estar como garantes de que ahorita en agosto se restituyan esos fondos para todas las universidades que tienen ese beneficio. Es que ya se están entregando en tiempo y forma el 6%. La UCA sabe que el 31 de este mes, de julio, el mes pasado, se le entregó todos los fondos que hacían falta, porque se le entregaron a todas las universidades, ¿verdad? Porque se entrega por universidad. Sí. Se entregaron y se priorizaron a las universidades públicas y comunitarias, porque ya lo decíamos aquí, que son las que dependen directamente del 6%. Se le explicó desde el CNU, yo soy miembro del CNU, en representación de todos los estudiantes a nivel nacional, se le explicó a las universidades privadas que después se le iba a entregar a ellos, porque se cree que ellos tienen fondos, tienen ahorro, entonces que ellos hicieran uso de esos ahorros para, mientras el gobierno recaudaba fondos, se les explicó, recaudaba fondos y se le entregaba. El 31 de julio se le entregó todo lo correspondiente al mes de julio. Ahorita en agosto hay 3 entregas, ¿verdad? Ahora, me puede salir una autoridad de la UCA diciéndolo, porque son miembros del CNU, ahí están, yo soy miembro del CNU, por ejemplo. Sí. Que me desmiente una autoridad determinada si es mentira lo que yo estoy diciendo. Tengo una pregunta acá, dice, nos gustaría que estos muchachos nos hablaran sobre el pago que les hace el gobierno para mantener sus bocas cerradas. Antes me gustaría también reforzar un poco la pregunta anterior, y es, nosotros, ¿por qué dice nosotros defendemos al gobierno? Perdón. No es que nosotros defendamos al gobierno, nosotros debemos de irnos precisamente al 18 de abril, que es cuando comienzan las manifestaciones de un grupo de estudiantes precisamente de las universidades privadas, donde ellos realizan una manifestación en contra de las reformas del INSS. Nosotros ya estábamos un poco al tanto de las reformas, ya habíamos estudiado lo que se venía, y se nos orientó de parte de UNEM Nacional realizar asamblea en todos los recintos universitarios. Esto es un tema que no se ha tocado, pero sin embargo sí se hizo. En el caso de la UNAM Managua, yo soy la presidenta, y el propio 18 de abril se hizo una asamblea en la que se le explicó a los estudiantes, a los docentes y a todos los trabajadores cuáles eran estas reformas. Y se les solicitó a todas estas personas que antes de manifestarnos, primero leyéramos la reforma, nos instruyéramos y que esperáramos un poco. Lo que pasa es que hubo este grupo de estudiantes, ¿verdad? Tuvo un enfrentamiento con personas ajenas a la universidad
Y aquí ellos comienzan y dicen, hubo un muerto en la UCA, por ejemplo, porque eso es muy importante, hay que decirlo. Ellos inician diciendo que hubo un muerto en la UCA. Claro, uno como ciudadano, ¿verdad? Viene y le tocan el corazoncito, dice, ¿cómo es posible de que estén matando estudiantes? Pero en realidad hasta el día de hoy no ha habido una comunicación oficial, por ejemplo, del rector de la UCA, donde diga cuál es el nombre, cuál es el estudiante muerto. Entonces, así es que inician y por eso es que nosotros no nos sumamos. ¿Por qué? Por la manipulación de personas externas a las universidades que inician estas protestas. ¿Reciben ustedes un salario? ¿Quién paga ese salario? Nosotros, ¿Es enorme, como algunos dicen? Luis. Nosotros no recibimos un salario, lo que nosotros recibimos son viáticos de alimentación y transporte, porque como dirigentes estudiantiles nosotros debemos de realizar algunas giras dentro de los recintos universitarios. Nosotros tenemos nuestros propios congresos estudiantiles, nosotros realizamos viajes en los que participamos también a nivel internacional y eso es lo que se da. Pero nosotros no recibimos ni un salario del gobierno, mucho menos de la institución. Ahora, hay que dejar claro también que la UNEM no recibe fondos. La UNEM no maneja un presupuesto, porque también por aquí algunos compañeros que estarán luego cuestionan de que que hay actos de corrupción dentro de la organización estudiantil. La UNEM es una organización legalmente constituida, que es regulada por el Ministerio de Gobernación, tiene personería jurídica, ¿verdad? Y es sin fines de lucro. No recibe fondos. Lo que hace el movimiento estudiantil, que eso está establecido por normativas internas de la universidad y el CNU, es gestionar fondos, recursos para los mismos estudiantes. Por ejemplo, Yeltsin, el compañero Yeltsin fue presidente de grupo cuando estudiaba comunicación en una Managua. Entonces, viene el presidente de grupo, gestiona el presidente de facultad una gira de campo para un grupo de estudiantes que va a Estelí, a una finca, a hacer una gira de campo, que le llamamos en la universidad. Entonces el movimiento estudiantil viene, hace una carta y gestiona ante las autoridades administrativas, necesitamos bus y alimentación para esos estudiantes. Entonces ellos te consiguen el bus, te consiguen la alimentación y te van deduciendo el fondo que tiene la UNEM. Pero lo que hacemos es gestionamos ante las autoridades universitarias, a veces gestionamos ante organismos nacionales, internacionales, ONG, empresas privadas, nuestros festivales, que eso también lo sabe muy bien el compañero Yeltsin. Sabemos que vamos a gestionar a Movistar, empresas, bueno, estoy haciendo un ejemplo, ¿verdad? Como empresas privadas, para hacer nuestros festivales. Entonces la UNEM, dejarle claro al pueblo de Nicaragua, no es la que administra fondos. La UNEM gestiona fondos ante las autoridades administrativas de la universidad o ante otras organizaciones nacionales o gubernamentales o internacionales. Tenemos la última llamada en esta parte de Debate y Soluciones. Buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días. Adelante. Su opinión con brevedad, amiga televidente, bienvenida. Ok, felicidades sobre el tema. Son profesionales que yo fui universitaria, estoy en el 6% y realmente lo que está a la vista no se necesitarían tiempos. Y además de eso, recordamos de que esto no es parte del gobierno, es un derecho que tienen los estudiantes que reciben sus beneficios, bonos alimenticios, etc. Es un derecho que tenemos los ciudadanos, no lo da el gobierno, lo da la sociedad, de parte de los trabajadores. Bueno, gracias por su comunicación. Al final ella decía que esto es un derecho, que no es un beneficio del gobierno que dé por antojo, sino algo que es legal y es un derecho. Por motivos de tiempo sumo 3 preguntitas rápidas que están acá. Dice Karen, pregúntale a Iris por qué sacó a los estudiantes a garrotazos si ella vela por los derechos de nosotros, de la UNAM. ¿Por qué no emitieron un comunicado cuando mataron a un estudiante el día que lo sacaron? ¿Por qué no defienden a los maestros que han corrido? Si los estudiantes no quieren que los corran, ellos son voz de nosotros. Dile por favor que respondan. A mí me gustaría de que pasaran el video, ¿verdad? Precisamente del 18 de abril, que es cuando se inician las protestas, y que realmente ustedes me digan, y que ustedes me digan si efectivamente yo saqué a alguien a garrotazo. Vuelvo y repito, nosotros hicimos una asamblea ese mismo día en el auditorio 12. Si las personas que dicen eso no estuvieron presentes, entonces quiere decir que ellos no llegaron a clase. Y habían personas ajenas a la universidad, como Yasser Morazán, por ejemplo, que hayan dado. Sí, precisamente eso es lo que te iba a decir. Como en todo lo que ha sucedido, manipulan parte del video. Entonces, hubo un inicio cuando ellos se reúnen y las autoridades, nosotros como UNEM,
algunos decanos llegamos a hablar con ellos y les pedimos que por favor, si se iban a manifestar, que lo hicieran fuera del recinto, porque efectivamente ellos tienen derecho. Sí. Pero lo que no queríamos era que se realizara adentro para evitar precisamente el enfrentamiento, porque dentro de la universidad hay diferentes ideologías y todos piensan diferente. Si nosotros lo permitíamos de un bando, lo teníamos que permitir del otro también, y ya sabíamos en lo que iba a terminar. Entonces, precisamente nosotros les pedimos a ellos que se retiren. Es cuando ingresan personas ajenas a la universidad y no permiten que los demás salgan, más bien comenzaron a incentivarlos de que se quedaran y se tomaran el recinto. Es por eso de que yo salgo en un video donde les salgo diciendo de que por favor se retire. En ningún momento, yo he visto el video que han dado circulando por todos lados, en ningún momento nadie me puede decir a mí que yo golpeé a un estudiante. Y si es más, se los voy a mandar para que ustedes también lo transmitan aquí y realmente ustedes nos den a nosotros y miren de que no es como ellos dicen. Con todo gusto. Ya estamos a... Pero antes quería decir de que también en esa pregunta dijiste que habían matado a un estudiante. Sí, es producto de la manipulación. Por acá dice. Pues. Ese día, ¿sabe? Todo el pueblo sabe que el 18 no hubo ni un muerto en la UCA, que el 19 no hubo ni un muerto en la UPOLI. Es hasta el momento ni un muerto estudiante universitario ha muerto en Managua. No, él se refiere al primer universitario muerto a nivel nacional. No, por eso, el primer universitario muerto a nivel nacional es un estudiante, Edwin Cadena, de León, de la UNAM León, que muere un 20 de abril defendiendo las instalaciones históricas del movimiento estudiantil. El pueblo lo sabe, los leoneses lo saben muy bien, que fue asesinado por estos grupos terroristas, que algunos de ellos estarán aquí, como dijo, entre un rato representando esos grupos terroristas. Mataron a ese estudiante universitario. Ese es el primer muerto estudiante universitario en León, estudiante nuestro, que muere defendiendo las instalaciones del movimiento estudiantil. Militante, y que lo seguimos, militantes del Frente Sandinista, lo seguimos nosotros pidiendo justicia para ellos. Ahora, en Managua, el 18 no hubo un muerto. Esa es parte de la manipulación para que salieran personas, parte del pueblo, a manifestarse en contra del gobierno. El 18 sabemos que no había un muerto. Tenemos que finalizar y lamentablemente, Eduardo, todavía no he tenido el tiempo para conversarnos en materia legal acerca de esto del 6% y de otras afectaciones que se han generado en universidades, pero tenemos que ir finalizando con ustedes esta etapa para tener luego a los estudiantes de la coalición que son integrantes de la Alianza Cívica, pero los invito, les comprometo a que estén más seguido con nosotros porque evidentemente las puertas están abiertas y a nuestros televidentes les gusta mucho que tengamos también a la gente de UNEM. A mí me gustaría seguir abordando más temas, sí. De todos los temas incluso llamar, como lo dije en el diálogo nacional, que los compañeros que no quisieron estar en este momento aquí, llamarlo a que estemos aquí juntos y entremos al debate, vamos al debate. Perfecto, después de la pausa para estar con nosotros, pero antes de finalizar, quiero que en 10 segunditos cada uno, si es posible, me digan cuál va a ser ahora su compromiso en un eventual escenario de reapertura del diálogo nacional. Ustedes han manifestado acá que piden justicia por ese compañero de la UNAM León que falleció, que fue la primera víctima, según lo que ustedes nos han dicho, pero en esa petición de justicia también hay otro lado de Nicaragua, hay otro lado que están con la alianza que de igual manera piden justicia por una lista de víctimas que ellos manejan. Una lista grande, pues. Correcto. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? ¿Qué temas valoraría la UNEM en una eventual reanudación del diálogo nacional? Antes de que Luis conteste la pregunta, me gustaría, nosotros realmente lamentamos la muerte de todos, no solo de Cristian Cadena, de todos, porque estos estudiantes universitarios, que ayer mirábamos ya el informe preliminar, ¿verdad? Que son 5, también fueron del odio, de la mentira y de la manipulación. Ellos creyeron que su lucha era justa, mientras sus dirigentes estaban en hoteles, por ejemplo. Entonces nosotros lamentamos y pedimos justicia para todos los estudiantes fallecidos por esta crisis. Gracias. En el diálogo nacional vamos a exigir justicia, que paguen todos aquellos compañeros, personas que mataron, torturaron, asesinaron, violaron a parte del pueblo nicaragüense, y exigir también de que hayan derechos humanos para todos, porque nadie se pronunció sobre la muerte de estos compañeros, sobre la tortura, las violaciones, nadie se pronunció sobre la agresión, intento de asesinato sobre un miembro del diálogo nacional, el caso de Leonel Morales, que nos está viendo en este momento y lo saludamos, ¿verdad?, que se está recuperando. Vamos a exigir justicia y que los miembros de la mesa del diálogo, los mediadores, se pronuncien sobre todas estas víctimas del terrorismo golpista que asoló a Nicaragua. No van a exigir justicia solo por los que se identifican como ideología sandinista. Es para todos, porque toditos son víctimas
del terrorismo golpista. Gracias a los dos por habernos acompañado. Eduardo, pendiente después del corte para hablar contigo y con los miembros de la coalición. Muchísimas gracias, comprometidos para volver a Acción 10 en la mañana, y ya lo han confirmado acá al aire. Usted que nos ve fielmente ya lo escuchó. Después del corte Pausa a la Alianza Cívica. Muchas gracias por continuar en Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso. Vamos nosotros a continuar con esta segunda parte del segmento Debates y Soluciones. Tenemos ya a invitados especiales. Ellos son estudiantes por parte de la Alianza Cívica. Reitero, estudiantes por parte de la Alianza Cívica. Giancarlos López, él es estudiante de la UNAM Managua, y Max Jerez, estudiante de la UPOLI. Ambos hoy han dicho presente para hablar sobre este tema del 6%. Acabamos de recibir a los muchachos dirigentes de la UNEM. Ellos han llamado en cierto momento terroristas, así lo han dicho. Acá hay estudiantes o hay terroristas como ellos lo mencionan. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, por acudir a esta invitación, y siempre les reiteramos la invitación para que puedan compartir temas de interés común. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros somos estudiantes de nuestras respectivas universidades, sí. A diferencia de la dirigencia estudiantil de UNEM. Nosotros no somos funcionarios de estas instituciones gubernamentales. Creo que para nadie es un secreto que esta organización responde a intereses partidarios, a intereses políticos, y que están sesgados pues, por visiones ideológicas, que no responden a los intereses de todo el estudiantado. Que también quiero responder que todos hemos visto de dónde ha provenido el terror en este momento de crisis. Yo creo que la población nicaragüense sabe pues quiénes han visto las caravanas de la muerte rondar por todas nuestras ciudades, nuestros municipios, nuestros barrios, levantando barricadas, implantando un estado de terror que pretende intimidar a la población por el ejercicio y defensa de sus derechos constitucionales, por su derecho a la protesta y por su derecho a la libre movilización. Giancarlos, ¿te sentís representado por los dirigentes de UNEM en este momento? Realmente no, porque los estudiantes salimos a las calles a manifestarnos porque ellos no se pronunciaron, efectivamente. Una de las preguntas que le hicieron a ellos es de que por qué ellos no se han pronunciado o comunicado en referente a lo que ha pasado. Claramente porque ellos están como pro gobierno, ¿verdad?
en las diferentes manifestaciones que ha hecho el gobierno, ellos salen acompañándolo a ellos, y ahí se ve realmente el sesgo en donde su perspectiva y su función va a estar siempre en lineamiento con el gobierno, no por los derechos completamente de los estudiantes en los cuales hemos querido manifestar. Ellos han manifestado que ustedes han manipulado toda esta situación, que incluso desde el 18 de abril, eso lo dijeron acá hace unos momentos. Tu opinión al respecto, ¿qué les contestaría? Nosotros como movimiento estudiantil Lo Diferente salimos a protestar, ¿verdad? Siempre se da como la situación de esta con las redes sociales, diferentes formas de información, las cuales hay veces crea un poco de desinformación, pero nosotros siempre como estudiantes traemos la mayor veracidad, y también como canal de agradecerle por esta forma de comunicarnos y tener diferentes opiniones de nosotros, poder aclarar claramente nuestra posición como movimiento estudiantil. Max, el 6% es un tema de importancia. Ustedes como estudiantes están viendo que el intento de arrancárselo a las universidades, por decirlo de alguna manera, es una represalia por parte del gobierno acuerpado por el mismo UNEM. Efectivamente, hemos visto, previo que se anunciara que la Universidad Centroamericana hiciera este comunicado anunciando que iban a tener problemas para gestionar los fondos del 6%, había una campaña mediática de ciertos sectores del gobierno que decían que la UCA y la UPOLI no tenían derecho al 6%, que el 6% solamente para universidades públicas, y esta visión de que las universidades privadas no reciben a estudiantes de escasos recursos, que no reciben estudiantes de universidades públicas, de colegios públicos. Yo creo que esto es completamente falso. Hay muchos estudiantes, yo sé que probablemente no están viendo muchos estudiantes en estos momentos de la Universidad Centroamericana que provienen de colegios públicos. Muchos de ellos reciben becas, reciben muchos beneficios, están allí. La mayor parte de los estudiantes de la Universidad Centroamericana, de hecho, están allí por el 6%, porque de otra manera no podrían cubrir los costos. La Universidad Politécnica de Nicaragua, que es la universidad donde yo pertenezco, es una universidad donde vienen muchachos de diferentes estratos sociales, de diferentes condiciones, y que no son precisamente como que es una universidad privada que sí gestiona fondos del 6%. Ellos hacen uso de este derecho que es constitucional, no es un favor de ningún gobierno absolutamente dar estos fondos. Bueno, Eduardo Mejía hace rato está con nosotros, escuchó todo lo que manifestaron los de UNEN, ahora los escucha a ustedes, y bueno, él nos va a expresar, además de su opinión, si él considera bien expresarla, desde el aspecto legal, qué es el 6%, qué garantías debe haber de parte del gobierno, de parte de las mismas autoridades de X o Y universidad, en cuanto a que los estudiantes puedan retomar sus clases sin interrupciones, sin inconvenientes, sin problemas meramente presupuestarios. Eduardo, bienvenido. Gracias, Jocelyn. Buenos días a todos. Sí, bueno, no estaba en mis manos, de verdad, opinar, sino hasta en este momento. Me hubiera gustado que estuvieran los otros compañeros presentes, por ser lo correcto, ¿verdad? Estando ellos presentes. Sí. Pero ahora, pues, toda la teleaudiencia que le estaba dando seguimiento, hay 10 aspectos que se vinieron suscitando, ¿verdad?, de la exposición que hacían las personas que estaban acá. Y voy a tratar de ver si me da el tiempo para ser breve. 1 y 2, a ver si no se me olvida, porque no pude tomar nota. Lo primero tiene que ver con un aspecto social. Socialmente hablando, se conoce un término en teoría social como el fascismo. El fascismo, dentro de sus características, hay 2 elementos. Un elemento es el elemento de que la palabra se quiere poner encima de la verdad. ¿Qué significa eso? El ejemplo, los estudiantes tienen 3 condiciones. Son estudiantes, muchos de ellos son jóvenes y además son personas. Y una cuarta que le podría sumar son ciudadanos de la República de Nicaragua si han pasado los 16 años. Sin embargo, la palabra los quiere ubicar en posición de terroristas. Esa es una característica que le señalaba a la hora de hablar del fascismo. Otro elemento. El otro elemento es de que está la desvalorización. Cuando se habla de desvalorización, es hablar en forma negativa o predicado, ¿verdad?, de una palabra, como por ejemplo la probidad, como por ejemplo la honestidad, como por ejemplo la responsabilidad, por ejemplo el respeto. Entonces aquí, en ese sentido, cuando estamos hablando de esa probidad, de esa responsabilidad, cuando se te pregunta, ¿verdad?, aquí por ejemplo,
ingresé a la universidad en el año de 1997. Me gradué en el 2001. Saqué una carrera universitaria. He sacado 11 posgrados. He sacado 2 maestrías. Y he ejercido desde que salí mi carrera, pero yo estuve 5 años en la universidad y fui dirigente estudiantil. Durante esos 5 años de la universidad, yo opté, ¿verdad?, siendo dirigente estudiantil, a los diferentes rangos que me permitió mis 5 años. Entonces, ahí es donde estamos hablando de ese segundo sentido, la parte de los valores, ¿verdad? Hablando de los elementos que surgían, ¿verdad?, con los otros ponentes. Otro tercer elemento, irónicamente, ¿verdad?, se hablaba de que la universidad, la UNEM, tiene 116 años, 118 años, no sé qué es lo que mencionaba. Sin embargo, irónicamente, la UNEM existía y los papeles ahí están. La UNEM se viene a legalizar hasta 1997, 1998, porque existía, ¿verdad? Y era la relación que tienen en la historia es con el CUM, pero legalmente hablando no existía. Otro cuarto elemento. La UNEM como tal es una asociación sin fines de lucro y dentro de las características jurídicas, constitucionales y por la ley 147, te exige que sea apolítica, ¿verdad? Eso por en cuanto también los otros elementos que se hablaba. Un quinto elemento que se dice, actualmente la administración pública que está ahorita circunstancialmente en representación con uso del poder, es la única que ha cumplido el 6%. En ese aspecto, hay un elemento jurídico que se quiso debatir incluso a nivel de una interpretación de ley. A pesar que la ley 89 habla de los ingresos ordinarios y extraordinarios, realmente el 6% nunca se ha dado, legalmente hablando. Es más, en los años que se hacían las protestas, siempre se hizo la protesta y nunca se ganó un peso más de lo que ya estaba establecido. Porque en el presupuesto general de la República están los ingresos propiamente dichos. Dentro de esos ingresos te establece un ingreso para los gastos corrientes, o en los egresos ya haciendo el balance, y otro para los gastos de capital. Y además, la parte que te regulan con qué se van a financiar y cuáles van para gastos de la deuda pública. Entonces no es cierto que se está hablando de ese 6%. También cuando se habla que el 6%, ¿verdad?, o la ley de autonomía universitaria surgió estando con el antecedente inmediato de la representación de gobierno actual. En 1966, en una reforma constitucional a la Constitución de 1950, se incorpora la autonomía universitaria en la República de Nicaragua a nivel del estatuto, del estatuto mayor que se le llama Carta Fundamental de la República de Nicaragua, en este caso la Constitución Política. Entonces, eso no es incorporado en los años 90. Ahora, el 6% que existía, otro elemento. En esa época, estando el gobierno de Somoza, que se incorpora y que hay un antecedente del 23 de julio de una represión contra los estudiantes que luchaban por la autonomía universitaria, lo que se logra constitucionalmente es el 2%. Y a pesar que hay un intento de reforma en 1970, el Cupiacum entre 1971 y 1973, la Constitución de 1974 retoma la autonomía universitaria, todas ellas, ¿verdad? Y mantienen el 2%. A diferencia de la Constitución de 1987, que mantiene la autonomía universitaria, pero no mantiene el 2%. Y es una reforma de la Constitución Política a través de la Ley 192 en 1995, que incorporan entonces el 6%. Y lamentablemente, el 13 de diciembre de 1995, muere un trabajador administrativo y un estudiante universitario, Jerónimo y Porfirio, que se le conoce comúnmente, ahí en el sector de la Asamblea Nacional. Cuando se habla de personas ajenas a los universitarios, ese es otro elemento. ¿Cuánto llevamos ya? Como 6 o 7, ¿verdad? Señalando. Más o menos. Entonces, se dice personas ajenas a la universidad que están incorporados. Y aquí los medios de comunicación señalaron en determinado momento que en el proceso de elección de la actual dirigencia estudiantil de la UNEM, habían personeros ajenos a la universidad y claramente identificados con nombre, ¿verdad? Porque ahí se señalaba a un compañero con su nombre, incluso con su seudónimo, y la imagen que sacaron los medios de comunicación que estaban a cargo directamente de levantar la urna, contar los votos y todo el proceso, ¿verdad? Hablando de personas ajenas, ¿verdad?, en los procesos actuales. Y estamos hablando de personas ajenas al momento de la elección de estas personas. Entonces, en cuanto a la otra parte, ¿verdad?,
que no es por alto pasar. La Constitución política actual, ¿verdad?, tiene constitucionalizados dos instrumentos de derechos humanos internacionales importantes. Uno que data desde 1948, de producto después de la Segunda Guerra Mundial, que se miró la necesidad con el gran holocausto, ¿verdad?, que se vivió, y la otra después de 1972. Uno tiene carácter mundial y el otro tiene carácter regional, que es el Pacto de San José, este último. Dentro de esto, tienen reconocido el derecho a la protesta. Derecho a la protesta. ¿Eso es sinónimo de terrorismo, Eduardo? Ahora, esa es la parte que quería señalar, porque ya llevo como 8 elementos, ¿verdad? Ahora esto, por la palabra, se le tilda o se le señala de terrorismo. Entonces, sin embargo, jurídicamente, constitucionalmente hablando, tenemos un instrumento jurídico que lo señala de esa manera. Pero bien, en este momento son los 8 elementos que me recuerdo. Como forma constitucional, ¿será que se ha hecho un buen uso, una buena aplicación de la ley, de los diferentes reglamentos de nuestra legislación en cuanto a esto, de cómo debe funcionar lo del 6%, cómo debe funcionar una organización gremial estudiantil como es la UNEM? Los estatutos jurídicos, las normas jurídicas ahí están. Las realidades en sí, sin necesidad de que uno lo señale o lo diga, hablan por sí solas. ¿Qué es lo que sucede con lo del 6% y la discusión? Bueno, el Consejo Nacional de Universidades, porque ese es otro tema, el 6% viene y se asigna a las universidades. Y te dicen, ¿cómo te las voy a distribuir? Ese tema de cómo te las voy a distribuir, bueno, el CNU no es una instancia propiamente gubernamental. Todas las universidades tienen autonomía propia, tienen personalidad jurídica y ellas, entre ellas, legalmente hablando, formaron el CNU. Y entre sus atribuciones tienen la distribución. Dentro de los elementos de la distribución hubo un momento, en unos años, una discusión que se tomaban 2 parámetros. Era las carreras y el número de estudiantes. Sí. Pero no se podía mirar solo eso. No se podía mirar solo eso, porque si no, 2 de las universidades más grandes se iban a absorber todo. Sí. Entonces, es claro, ¿verdad?, que si en este contexto se está visualizando diferentes formas de castigar o perseguir o dar una forma de represalia, se presta, ¿verdad?, a esa interpretación, sí, a todo el resto de las universidades no se les da y a otras no. Bueno, Giancarlos, una pregunta. El día de ayer, el gobierno pues, mostró la compilación de un informe bastante poético, lo puedo llamar así, en donde menciona que únicamente 5 estudiantes universitarios han muerto. ¿Qué puedes referir? Dada la circunstancia, los estudiantes comenzamos a levantarnos, ¿verdad? Yo tengo como una forma de dicho de que los barrios fueron los que apoyaron mucho a los estudiantes, por lo tanto aguantamos tanto tiempo en la protesta por la sociedad civil que no ha acuerpado de gran manera y los estudiantes nos hemos mantenido en la calle por ello. Estos 5 estudiantes que ellos mencionan, ¿verdad?, que han querido venir minimizando la cantidad de muertos. Él en muchas de sus entrevistas ha dicho de que son 200, son 100, y eso no quita de que las muertes las puedes minimizar, no quita eso. Por lo tanto, nosotros decimos de que ese discurso de querer disminuir y de querer criminalizar a los estudiantes, aunque no sean la gran cantidad de los que murieron, no puede venir a quitar eso, porque la crisis y el terror de Estado que está provocando está visto, y esa forma de querernos llamar, como decían anteriormente los estudiantes y los compañeros de UNEM, efectivamente da a la población nicaragüense de que ellos son los que quieren estar criminalizando a todos los estudiantes, y lo está viendo pues todo el pueblo. ¿Pero la cifra de ustedes, de estudiantes? La cifra de nosotros tenemos son alrededor de 15 a 20 estudiantes los cuales han muerto en todo esto de la protesta, ¿verdad? Bueno, podemos recibir una última llamada, 2222-7808. En este preciso instante, si usted quiere opinar, lo hace con brevedad y con respeto, por favor. Ya tenemos ahí la comunicación para luego hacerle ya la última pregunta a los muchachos para que concluyan de cara a lo que podría pasar en un eventual escenario de reanudación del diálogo nacional. Se los pregunté a los de UNEM y ahora pues para ustedes también, ¿cuál va a ser esa propuesta que ustedes van a llevar? Si van a ser las mismas que teníamos hasta la última sesión de diálogo o hay nuevas propuestas que van a ser incorporadas por parte de la coalición universitaria. Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, gracias. Bienvenido. Quería hacerle 2 preguntas específicas. Sí. Una referente a lo que habló el señor experto de Derecho Constitucional, que hacía una comparación entre la protesta y lo que se llama hoy terrorismo. Sí, ¿cuál es su pregunta? ¿Por qué
Una cosa es protestar de manera pacífica en las calles, y el terrorismo que se dio en algunas ciudades, en algunas universidades, específicamente dentro del POLI, la UNAM Managua, el recinto Rubén Darío, UNAM Managua, el recinto de la FARC Caracas. Eso hay destrucción, y eso no es protesta pacífica. Su segunda pregunta, amigo televidente, porque ya estamos cortos de tiempo. Y la otra pregunta sería a los compañeros de la Alianza Cívica, preguntarle por qué hubo protestas dentro de las universidades públicas, de las universidades miembros del CNU, la UPOLI y la UNAM Managua. ¿Por qué nunca se metieron a la UCA? ¿Por qué no se metieron a la UDM, a la UCC? Muchas gracias. Gracias a usted, Max. Sí. ¿Bien? Bueno, efectivamente, es simbólico que las universidades que se han levantado, como la UNAM o como la UPOLI, es porque ahí están los jóvenes del pueblo, es decir, ahí están los jóvenes, o sea, estos jóvenes... Fue algo espontáneo, digamos. Fue espontáneo, es decir, estos son jóvenes, no podemos seguir cayendo en este error de decir que hay universidades para ricos, universidades para pobres, esta visión, una visión elitista de las universidades. Debemos mantener que la universidad, el derecho a la educación es un derecho para todos los nicaragüenses, y el hecho de que se hayan levantado estas universidades, la UPOLI, como ya he mencionado antes, es una universidad popular, es decir, aquí hay jóvenes estudiantes de los alrededores, de Villa Rafael Herrera, de las Américas 1, la UNAM es una universidad, entonces con mucha más razón, es esto, o sea, quien se levantó no es como ellos dicen, la derecha, se levantó el pueblo, los jóvenes de las universidades, estos jóvenes que ellos creían que los tenían dormidos, porque ellos creían que con las becas, que con las comidas, que como las mandaban a marchar, que estaban adormecidos, poniéndoles pantallas y todo lo que ellos querían. Ellos los querían adormecidos. Estos jóvenes le han dicho a este gobierno, le dijeron a Daniel Ortega, basta, aquí nadie más nos va a tener con una ley del bozal, y se han manifestado con todo su derecho a ejercer la protesta pacífica. Hablemos ya del tema del diálogo, cuál va a ser ahora esa propuesta, pero no quiero que se me quede algo que dijo Luis en la primera etapa de debate y soluciones, y es que él manifestaba que todo lo que ellos llaman terrorismo, ellos llaman con otros calificativos, golpismo, que de todas esas cosas que ellos señalaron hay pruebas. ¿Qué respuesta merece esto de tu parte? 1, y 2, lo del diálogo, que me lo contesté. Ellos siempre, yo me acuerdo de que salieron muchas cuestiones queriéndonos criminalizar, ¿verdad? Pero yo he dicho esto y mantenido. Cuando estábamos protestando afuera del UPOLI, yo nunca, y ni las demás personas hubiesen querido entrar al UPOLI a resguardarse si no te hubiesen atacado. Y esto para responder la pregunta anterior, yo nunca hubiese querido entrar al UPOLI porque yo me quería ir a mi casa. Yo me acuerdo que estaba aterrorizado a las 8 de la noche buscando cómo irme, pero tenía miedo de que al salir me hubieran a matar. Entonces, ahí respondo la pregunta del UPOLI y también del UNAM, de que estas personas entran a quererse resguardar porque te están matando enfrente. Entonces, de ahí la respuesta. Y la segunda es de que si hay pruebas, que las muestren, pues, porque nosotros estamos dispuestos como estudiantes, los verdaderos estudiantes, que en verdad tienen idea y de la protesta, de mantenerla cívicamente, que es el gran trabajo, el gran trabajo que hemos hecho como estudiantes, porque sabemos de que los campesinos, ellos están muy enojados por la situación que está pasando, pero nosotros tratamos de, con toda la fuerza que tenemos, de decir de que cívicamente es que vamos a luchar, porque en el exterior se ha visto el gran apoyo, porque los estudiantes hemos mantenido esta lucha cívica, y el pueblo de Nicaragua lo sabe, de que los estudiantes verdaderos que tienen esa noción de libertad de Nicaragua, vamos a seguir luchando por algo cívico, que diferentes personas externas, independientes, quieran cometer ciertos crímenes, eso es diferente, pero esta lucha cívica, la cual va a mantener siempre la coalición universitaria y la alianza cívica, esa va a ser nuestra postura. Y de cara al diálogo, es de que ya hay acuerdos en los cuales hemos estado. Como Comisión de Verificación y Seguridad, que yo soy parte, las 15 recomendaciones que la CIDH ya puso, es un acuerdo que el gobierno tiene que cumplir, el cual ha estado intermitente. Me acuerdo con los 2 días de que teníamos que iba a haber un cese a la violencia, y al siguiente día hubo represión por parte en agraria, y ahí estaba la CIDH, y la CIDH ha sido testigo de todas las situaciones que ha pasado en el país de Nicaragua. Y aquí está un grupo de independientes, de investigadores, los cuales van a dar todas las pautas de lo cual ha pasado en Nicaragua desde el 18 de abril hasta el 30 de mayo. Entonces, nosotros también, esto yo creo que no lo saben muchos, pero dentro de nuestra propuesta está siempre la autonomía universitaria. Dentro de una propuesta de ruta
dentro de la democracia está siempre el sector estudiantil, donde una de nuestras partes importantes... El adelanto de elecciones siempre va a estar. Claro, el adelanto de elecciones es una de las perspectivas de lo que nosotros mantenemos, porque es la salida democrática, el cual es la forma más viable para que este gobierno lo acepte, y esto lo ha visto de todas las partes internacionales, de que lo ha dicho, muchos países han dicho de que es la forma de la salida, de que podemos, el país de Nicaragua, tener una salida democrática, pacífica y cívica. Gracias, Jan. Gracias, Max. Se nos ha hecho corto el tiempo. Incluso nuestro departamento de programación nos dio más tiempo después de las 9. Agradecemos mucho que estén con nosotros. Les comprometemos a que vengan más seguido para que la población pueda tener ese intercambio de opinión con ustedes, esas sugerencias siempre. Y, por supuesto, el chico de UNEN, Luis, decía que ellos quieren sentarse con ustedes en algún sí, no hay problema. Igual parte del diálogo nacional es esta negociación entre diferentes interlocutores, ya que el país necesita de que nos sentemos con voluntad política para lograr acuerdos que el país necesite. Entonces, gracias. Mil gracias. Nos preguntaba el televidente por qué una protesta no es sinónimo de terrorismo. En 2 palabritas. En 2 palabras, y no recuerdo el nombre del señor, de la persona que llamó, ¿verdad? Pero él es un ejemplo del fenómeno social que señalaba del fascismo, ¿verdad? Donde la gente se desvaloriza. Aquí, por ejemplo, pierde la perspectiva de que en este proceso la parte afectada ha sido el pueblo, con más de 200 y pico de muertos, y que la vida no se recupera, y sobre todo que son la gente joven, que es el futuro inmediato de nuestra población. Entonces, las cosas materiales se reponen. Y el antecedente de la historia no es primera vez que tenemos protestas, ¿no? Muchas gracias. Feliz día. Gracias por habernos acompañado.